Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a continuar la clase anterior, que era sobre la fisiología del sistema endocrino. Nos habíamos quedado en la parte de familia de receptores, pero me voy un poquitito más hacia atrás para que puedan hilar nuevamente las ideas. Habíamos mencionado que el mecanismo de acción hormonal se debe gracias a los receptores. Me menciona que el primer paso para que se desarrolle una acción hormonal consiste en la interacción específica entre hormona y célula diana, que a su vez requiere receptores químicos altamente específicos. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que las hormonas se encuentran libremente, ¿verdad?, en el medio sanguíneo, obviamente unidas a proteínas transportadoras. Y una vez que va a ejercer una acción, ¿verdad?, se desprende de la proteína transportadora y esa hormona libre es la que ejerce la acción, pero tiene que unirse a algo, ¿verdad? En este caso, esa llave o esta hormona tiene que anclarse a una cerradura y esta cerradura sería justamente el receptor, que el receptor es específico para cada tipo de sustancia. En este caso, este receptor se va a encontrar en la célula diana o la célula blanco o a donde mi hormona quiere ejercer la acción. Entonces, de ese modo, este ligando o esta hormona o prácticamente esta llave se va a poder anclar a ese receptor y así desencadenar obviamente la reacción. Después hablamos ya ahora sí de las familias de receptores. Tenemos dos familias muy importantes. La primera denominada primera familia. En esta incluimos a aquellos receptores con el dominio efector intracitoplasmático catalítico, o sea que sirve para desdoblar ciertas sustancias. Catálisis es destrucción de algo. Y en esta familia tenemos a aquellos receptores que van a utilizar unas enzimas justamente para iniciar la reacción química. ¿Cuáles serían estas enzimas? Serían las proteínas sinasas. Y los ligandos, en este caso las sustancias, ¿verdad?, que se van a unir a estos receptores, son generalmente hormonas proteicas, porque estamos hablando de proteínas sinasas, o sea, una enzima que te va a desdoblar proteínas. Y estas hormonas proteicas generalmente están asociadas a la regulación del crecimiento, diferenciación también de los órganos y el desarrollo. Dentro de esta familia tenemos un grupo más pequeño que en este caso no va a utilizar proteínas sinasas como iniciadora de reacción química, sino que van a utilizar las guaninilciclasas, que también son un tipo de enzimas. Y en este caso los ligandos o las hormonas van a ser péptidos natriuréticos, importantes en la parte cardiológica. Tenemos las feromonas y otro tipo de sustancias. Luego tenemos en la segunda familia. Esta forma conductos o canales iónicos que atraviesan toda la membrana, permitiendo la entrada de ligandos, o en este caso las llaves, que van a modificar el potencial de membrana o la composición interna de la célula. Y dentro de esta familia de receptores tenemos a los colinérgicos nicotínicos. De esto vamos a hablar en las diapositivas siguientes. Dentro de esta segunda familia tenemos una superfamilia, que es la de los receptores acoplados a una proteína denominada proteína G y también a la proteína G misma, que puede iniciar reacciones enzimáticas también o desencadenar apertura de canales en la célula efectora. Son útiles para ligandos con carga negativa, como las hormonas proteicas, y es la vía que utilizan las aminas diógenas y también los eicosanoides, que se habla también en la parte cardiológica. En cuanto a los receptores de hormonas esteroides, las tiroides, la vitamina D y los retinoles, son proteínas ligadoras de ADN soluble que regulan la transcripción de genes específicos. Estos receptores tienen tres dominios: uno que liga a la hormona, otro que se une a una porción del ADN específica e inicia o suprime la transcripción del gen cercano. Bueno, en el caso de las hormonas esteroides es algo un poco más complicado. Menciono nada más las hormonas esteroides porque de eso vamos a hablar mucho.
en las siguientes clases, ¿verdad? Cómo se produce justamente la transcripción o prácticamente la captación de información, la transcripción de estas hormonas. Justamente estas tienen que llegar hasta el núcleo celular. Y dijimos que tenemos prácticamente dos tipos de receptores, unos que se encuentran en la membrana celular y otros que se encuentran en el núcleo celular. ¿Qué pasa con las hormonas esteroides? Estas hormonas esteroides se tienen que unir o acoplar a un receptor que se encuentra en la membrana plasmática. Una vez anclado esta hormona esteroide a ese receptor, ¿qué tiene que pasar? Tiene que traslocarse. Traslocarse era cambiar de lugar, en este caso cambiar información. ¿Y con quién se va a cambiar? Justamente ese receptor de hormonas esteroides le permite anclarse o transportarse desde el citoplasma hasta el núcleo celular, y ahí prácticamente se une nuevamente a otro tipo de receptor, que sería el receptor de la membrana nuclear, y posteriormente ya ahí sí esta hormona esteroide se puede anclar a una sección de mi ADN, en el cual prácticamente por un proceso de transcripción se va a convertir en otro tipo de proteínas. Bueno, en cuanto a los receptores, según su ubicación ya les mencioné. Primeramente tenemos a los receptores de la membrana plasmática, que están localizados en la superficie celular, o sea, por fuera de mi membrana. Son proteínas heterogéneas, o sea, son diferentes tipos de proteínas. Vamos a ver que existen diferentes clases que van a reconocer ligandos o llaves, ¿verdad?, solubles en agua, tales como neurotransmisores, péptidos y proteínas. La semivida de este trío de ligandos, o sea, estoy hablando de los neurotransmisores, los péptidos y las proteínas, es a menudo de segundos o minutos en la mayoría de las hormonas peptídicas me menciona ahora. Y se puede ver en la imagen de la derecha ahora donde se encuentran los receptores de membrana plasmática. Me menciona que las hormonas proteicas son denominados primeros mensajeros químicos. ¿Por qué? Porque se unen a los receptores de membrana y generan la activación de segundos mensajeros químicos que provocan una serie de reacciones enzimáticas en cascada. ¿A qué me refiero con mensajero químico? El mensajero químico sería un mediador de reacción enzimática o de reacción celular en este caso. O sea, no es en sí misma la que produce la reacción final, sino que prácticamente me va a producir la salida de otros tipos de sustancias que sí me van a dar lugar a la reacción final que yo estoy buscando. En este caso, si pueden ver en la imagen, mi hormona proteica sería la estructura de color entre rosado y liláceo, que se va a unir a un receptor, ¿verdad?, receptor de membrana, en este caso receptor proteico. Se van a anclar y ahí me va a activar mis primeros mensajeros químicos. O sea, ingresa una gran cantidad de calcio y el calcio, ¿qué va a hacer? El calcio sería en este caso mi segundo mensajero, quien posteriormente me va a, obviamente, dar lugar a la reacción que yo necesito. En este caso podría, digamos, adecuarse un poco al proceso de contracción muscular que les explicaré un poquitito más adelante. Aquí me dice que los segundos mensajeros químicos son moléculas que amplifican la señal hormonal y funcionan, intermediando lo que ya les mencioné. La respuesta provocada por la unión reversible de una hormona al receptor, eso acuérdense, la unión entre ligando y receptor es reversible, y las reacciones intracitoplasmáticas derivadas de ello, y con organitos citoplasmáticos corresponsables de producir la respuesta biológica final. La respuesta celular está provocada por las enzimas con las que está dotada cada célula. Entre los sistemas más conocidos de segundo mensajero tenemos a AMPCC, que sería adenosín monofosfato cíclico. Tenemos la guanosina, calciocalmodulina,
Y entre los fosfolípidos membranales mencionamos al diacilglicerol. No se olviden por favor de estos, los sistemas más importantes que van a escuchar en las siguientes clases del segundo mensajero que tanto se va a repetir. Tenemos estos principales, AMPC, que es adenosín monofosfato cíclico, la guanosina, calciocalmodulina y el diacilglicerol. Después tenemos a los receptores intracelulares, que hace referencia a aquellos de localización citosólica o en el citosol de mi célula, o vinculados a un gen en el núcleo celular. Son solubles y sus ligandos son hormonas liposolubles. En el primero era hormonas proteicas, en este caso serían las hormonas liposolubles las que prácticamente se van a unir a estos receptores intracelulares o que se encuentran por dentro de la membrana celular. Tal es el caso, me mencioné las hormonas esteroides, el ejemplo que les di anteriormente, ¿verdad? Que prácticamente tienen que utilizar dos tipos de receptores, ¿verdad? Uno, el receptor de membrana celular y el otro que sería el receptor nuclear para poder producir obviamente las reacciones de transcripción y translocación. Y acá mencionamos, ¿verdad?, que esos receptores son denominados citosólicos y los nucleares. La semivida de estos ligandos o estas sustancias que se van a unir a estos receptores intracelulares son prácticamente de horas a días y la duración de sus acciones hormonales van a ser largas. Las uniones de hormonas que tienen receptores citosólicos forman un complejo. A este complejo de hormona con el receptor vamos a denominarlo ligando receptor citosólico. Esto se transporta hasta el núcleo por un proceso de translocación o prácticamente cambio de localización, que ya les mencioné anteriormente qué significa eso. Y así van a atravesar la membrana nuclear y se fijan a una sección del ADN para regular la expresión de algunos genes. Y a este proceso lo denominamos activación de genes. La fijación de esta hormona va a resultar en un cambio alostérico del receptor o prácticamente una sección de mi cromosoma y la posible modificación de mi proteína que va a permitir al receptor interactuar con otras proteínas e iniciar nuevamente un efecto biológico. En cuanto a la regulación de la secreción hormonal es algo que siempre pregunto, así que por favor no se olviden. ¿Cómo es que se regula la secreción hormonal? El mecanismo regulador que va a controlar la producción o síntesis, así como también la secreción hormonal, es humoral. ¿A qué me refiero con humoral? Que es la concentración de la hormona misma la que va a indicar la necesidad de producir o no, obviamente, mayor cantidad de hormonas. Mecanismo de retroalimentación suele ser negativo, pero también positivo. Bueno, ¿a qué me refiero con que la regulación de la secreción hormonal es humoral? O sea, ¿verdad?, ya les mencioné que las hormonas prácticamente se producen constantemente en forma de pulsos generalmente, ¿verdad? Estos pulsos pueden aumentar o disminuir según la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito X hormona para realizar una función biológica, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, una vez que ya ocurrió esa reacción biológica, yo ya no necesito más hormona. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente la cantidad de mi hormona producida en ese momento me va a indicar que ya no produzca más o que disminuya su producción, ¿verdad?, porque en ese caso yo no estoy necesitando. Y los mecanismos de acción hormonal pueden ser negativos o positivos, que ya mencionamos anteriormente, como el feedback positivo o feedback negativo, ¿verdad? O sea, feedback positivo, ¿a qué se refiere? Que prácticamente algo me desencadena el aumento de ciertas cosas. Teníamos el ejemplo del aumento de nacimientos, el resultado sería el aumento de la población, y el feedback negativo sería prácticamente producir lo contrario o prácticamente inhibir o ser antagonista. Por ejemplo, dijimos, ¿verdad?, si hace demasiado frío, ¿qué pasa? El cuerpo no va a actuar produciendo mayor cantidad de frío, sino que va a empezar ciertas reacciones de contracción muscular, ¿verdad?, aumento de consumo de alimentos. ¿Para qué? Para producir mayor cantidad de calor. O sea, la respuesta frente al frío sería
producir mayor cantidad de calor. O sea, sería prácticamente lo contrario. Y las hormonas funcionan así, ¿verdad? Hay ciertas hormonas que pueden prácticamente amplificar el resultado de una, y hay otras hormonas que pueden inhibir justamente la acción de otras, que eso vamos a ir viendo. En cuanto a la degradación y eliminación de hormonas, o sea, las hormonas también pasan por un proceso de metabolización e inactivación, ¿verdad? Justamente como los diferentes tipos de sustancias que tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo ocurre esto? Me menciona que la mayoría de las hormonas son degradadas rápidamente luego de su secreción. La vida media de ellas en sangre va a variar, siendo la velocidad de degradación solo uno de los factores que le influyen. ¿Cómo ocurre la degradación de una hormona? Acuérdense que las enzimas son catalizadores, son aceleradores de sustancias o son desdobladores de sustancias, o sea, de hacer algo más grande hacen algo más pequeño. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la degradación de mi hormona? Va a producirse por vía enzimática en la sangre, o sea, las enzimas van a ayudar a degradar mi hormona. ¿Dónde ocurre? En los espacios intercelulares o entre las células, específicamente en las células hepáticas y renales, o también puede ocurrir en las células blanco. Y la inactivación, que es otra cosa. La degradación sería hacer de algo más grande, algo más pequeño, y la inactivación, ya lo dice su nombre, prácticamente ya no hay nada o prácticamente no va a poder desempeñar ninguna función. ¿Cómo ocurre este proceso de inactivación? Ocurre por metabolización, pero de manera completa de la hormona, de modo que no aparezca ningún residuo en orina. En cuanto a la regulación o modulación de las respuestas tisulares a las hormonas, me menciona que las hormonas pueden regular la capacidad de respuesta de los órganos blancos a ellas mismas o a otras hormonas. Sensibilidad a la concentración mínima de hormona capaz de generar respuesta en una célula y responder en proporción al aumento de dicha hormona. La respuesta máxima de un tejido depende de la cantidad de hormonas o de células diferenciadas en el tejido blanco y del nivel de desarrollo de la máquina enzimática celular. El mecanismo por el cual las hormonas determinan la sensibilidad de los tejidos blancos es por la regulación de los receptores hormonales. Bueno, acá tenemos varias cosas. Me menciona la regulación o modulación de las respuestas de un tejido a las hormonas, o sea, ¿cómo mi tejido va a regular la acción de determinadas hormonas? Depende de varias cosas, de qué tan sensible sea justamente un tejido o una célula a determinadas hormonas, y a la par de la sensibilidad, de qué va a depender, de la cantidad de receptores. Ya dijimos, ¿verdad? Por más de que una célula, vamos a poner un ejemplo hipotético nada más, ¿verdad?, sea sensible o prácticamente pueda ejercer una acción sobre ella determinada hormona, si esta no cuenta con los receptores específicos para esa hormona, no va a poder desempeñar ninguna función. Por tanto, esa llave o esa hormona no se va a poder anclar a esa cerradura o esa célula. ¿Y de qué va a depender de que mi tejido responda de manera máxima a esa hormona? Va a depender de la maquinaria enzimática celular, porque dijimos que prácticamente cuando se unen las hormonas o ciertos ligandos ocurren procesos de transformación de esas sustancias. O sea, ya tenemos ahí un complejo que vamos a denominarlo ligando receptor, y posteriormente, ¿verdad?, de que ocurre ese anclamiento, posteriormente se desanclan, ¿verdad?, y ahí ocurre obviamente la degradación y metabolización de esta hormona. Para que la respuesta hormonal se produzca, debe haber previamente una interacción del receptor con la hormona, que ya dijimos y volvemos nada más a repetir. Por más de que yo tenga un montón de hormonas en sangre, ¿cuál es lo fundamental, ¿verdad?, para que una hormona me pueda desempeñar una función? Primeramente, esta hormona tiene que ser libre. Dijimos que las hormonas se producen constantemente, pero generalmente están unidas a
a una a una proteína transportadora. Mientras esté unida no puede desempeñar una función y por tanto también no se degrada ni se inactiva. Bueno, una vez la hormona libre ya puede desempeñar una función, ¿qué más necesito para que pueda desempeñar justamente esa función? Tiene que unirse este ligando, esta hormona o esta llave al receptor. Y el receptor tiene que ser específico para darme esa respuesta. Si hay pocos receptores o están ausentes, la respuesta, ¿cómo va a ser? Prácticamente va a ser poca si hay pocos receptores o va a ser nula en el caso que no haya receptores. Y si la cantidad de receptores es mayor, la respuesta lo será en la misma proporción. O sea, si tengo un montón de receptores, pero tengo pocas hormonas, la respuesta va a ser mínima. O sea, no depende de mi cantidad de receptores, sino que la respuesta va a depender de la cantidad de hormonas que se anclen a estos receptores. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta hormonal es directamente proporcional a la cantidad de receptores. En cuanto a la concentración de hormona circulante, es el principal regulador del número y afinidad de receptores, que ya dijimos. La afinidad de receptores a un tipo de sustancias químicas se puede regular por taquifilaxia. En cuanto a la sensibilidad de la respuesta provocada por una estimulación hormonal, puede ser modulada sin involucrar receptores. A esto lo llamamos modulación posreceptor. La respuesta a una hormona va a depender de la cantidad de sustrato celular sobre la que actúan las enzimas. O sea, va a depender obviamente del lugar a donde se va a anclar mi hormona. Otra característica de las hormonas es su acción permisiva, en la que una hormona va a actuar permitiendo o posibilitando la respuesta biológica sin que ella la haya iniciado. La magnitud del efecto hormonal depende de la concentración en ese momento de otras hormonas o sustancias cuya acción puede ser agonista o antagonista a ella. Bueno, ¿a qué me refiero con la acción permisiva? Vamos a ver un poquitito más adelante que ciertas hormonas, tenemos dos estructuras importantísimas para la secreción o síntesis de ciertas hormonas. Tenemos ahí al hipotálamo, a la hipófisis, que se divide en adenohipófisis y neurohipófisis. Generalmente el hipotálamo es quien segrega un determinado tipo de hormonas. Y estos van a enviar una señal a la hipófisis, ya sea a la neurohipófisis o a la adenohipófisis, y estas sí me van a desempeñar una función o prácticamente me van a permitir que se liberen otras hormonas, las cuales van a desempeñar en sí ya la función específica. Y la magnitud o digamos la intensidad con que mi hormona va a ejercer un efecto va a depender de las sustancias agonistas o antagonistas. O sea, hay ciertas hormonas que pueden inhibir la acción de otras y hay otras hormonas que pueden amplificar la acción de otras. Entonces, por tanto, si es que secreto una hormona y prácticamente en ese momento tengo otro tipo de sustancia que me amplifica la acción de la misma, voy a tener un efecto bastante considerable, a diferencia de que si tengo la liberación de X hormona y no tengo ningún tipo de sustancias en ese momento agonistas. En cambio tengo antagonistas, entonces no se produce una función. ¿Por qué? Porque en ese caso esa sustancia me va a inhibir la acción de mi determinada hormona liberada. Las concentraciones y efectos de las hormonas pueden variar a lo largo del día, siguiendo un ritmo o patrón circadiano que a su vez depende de los hábitos del animal. Bueno, esta parte se acopla mucho a la parte del ciclo estral de determinados animales, que vamos a hablar también, ¿verdad?, en cuanto a la cantidad de horas luz. Algunos son de días cortos, otros son de días largos, entonces influye, digamos, la
digamos, la cantidad de horas de día y de noche para poder, obviamente, entrar en estro. Y que justamente esto, obviamente, el estro, diestro, anestro, se da justamente por causas hormonales. En cuanto a las características de los sistemas de control del cuerpo, primeramente tenemos la redundancia. Me dice que las glándulas tienen una capacidad de reserva que le permite responder a una mayor demanda. Además, existe una capacidad de regulación extra de sus funciones en forma de controles que se duplican o se superponen, como el glucagón adrenalina me menciona. La parte capacidad de reserva a responder una mayor cantidad de demanda. Dice, bueno, en el caso, por ejemplo, de glucagón adrenalina, ¿qué pasa? ¿Verdad? Supongamos, otro ejemplo hipotético, ¿verdad? Me voy caminando por la calle a la madrugada, de repente escucho una moto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Automáticamente pienso en motochorros, ¿verdad? Ahí, mediante el estrés o el miedo, se libera obviamente cortisol y se libera adrenalina. ¿Y qué pasa? Con la adrenalina aumenta la contracción cardíaca, aumenta la irrigación a los músculos, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la presión arterial. ¿Y qué pasa? También activa justamente la liberación de glucagón. El glucagón es prácticamente la glucosa guardada dentro de la musculatura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, escuché la moto, empecé a liberar adrenalina, se irriga mis músculos y se empieza a liberar mis reservas de energía, que es el glucagón. ¿Y ahí qué pasa? Empiezo a meterle pata para correr. Ese sería justamente un ejemplo, ¿verdad?, de la capacidad de reserva que tienen justamente algunas glándulas para poder, digamos, liberar mayor cantidad de hormonas o ciertas sustancias cuando necesito en demasía. Estos mecanismos redundantes hacen que un proceso crítico se lleve a cabo y que sea más flexible y armónico. Se pueden lograr los mismos objetivos por medio de diversos mecanismos fisiológicos, como en el caso de la calcemia. Se puede obtener redundancia en un sistema por medio de sinergismo o potenciación, o sea, hay ciertas hormonas que pueden, digamos, amplificar su respuesta si en ese momento se liberan ciertas sustancias que tienen prácticamente la misma función o la misma acción. Eso lo vamos a llamar potenciación o sinergismo. Cuando la respuesta de dos o más hormonas es mayor por la administración simultánea de las mismas que la suma de sus respuestas individuales. O sea, dos hormonas juntas, su acción es mucho mayor que si cada una desempeña la función de manera individual. Como por ejemplo, la administración de hormona del crecimiento más cortisol, ¿qué hace? Me aumenta la lipólisis y me aumenta la producción de glicerol. ¿Y cuál sería la importancia de esto? ¿O cuál sería la importancia de la redundancia o el sinergismo o potenciación de ciertas hormonas? Que el defecto de una puede cubrirse parcialmente por el otro. O sea, hay varios tipos de hormonas que desempeñan en cierta manera una acción similar que otras. ¿Y por qué yo necesito que otra hormona me desempeñe la misma acción? Justamente porque pueden ocurrir ciertos errores, ciertos déficits por determinadas patologías. Entonces, la otra que tiene una función similar puede de cierta forma cubrir esa necesidad de manera parcial. Luego tenemos la complementación. Las hormonas raramente actúan sobre una sola célula provocando un efecto único. Afectan varios procesos en células, tejidos u órganos heterogéneos. Una hormona puede producir efectos contrarios en diversos órganos, pero en su conjunto se complementan. Vamos a ver un poquitito después cuando hablemos específicamente de las hormonas de manera puntual, que prácticamente cada una de ellas desempeña acciones en varios órganos. Luego tenemos los mecanismos de facilitación e inhibición. Muchos procesos considerados críticos están bajo el control de hormonas
o agentes que actúan de manera sinérgica para estimularlos o inhibirlos a fin de obtener una regulación más precisa, como en el caso de la glucosa. Las catecolaminas de la médula adrenal aumentan la glucemia, aumentan el nivel de glucosa en sangre por dos vías, una vía directa y otra vía indirecta. ¿Cómo? Estimulando la glucogenólisis o destrucción de la glucosa hepática y en consecuencia, ¿qué va a pasar? Aumenta la glucemia o el azúcar en sangre y por otro lado va a inhibir la acción de la insulina, a la vez que estimula la secreción de glucagón de manera indirecta. Bueno, ¿cómo ocurre, por ejemplo, el mecanismo de facilitación e inhibición? Me menciona la glucosa. Bueno, nosotros, por ejemplo, consumimos un alimento rico en carbohidratos, ¿verdad? En este momento yo no necesito esa energía. Acuérdense que la glucosa, o los azúcares, los carbohidratos y los lípidos son grandes fuentes de energía para nosotros. Entonces, yo consumo un alimento rico en carbohidratos o rico en lípidos. En este caso vamos a poner los carbohidratos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Yo no necesito en ese momento, ¿verdad? Una vez que yo como ese alimento, ¿qué va a pasar? Automáticamente aumenta mi glucemia o el nivel de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque estoy comiendo un alimento rico en carbohidratos. ¿Y qué pasa si es que yo no tengo algo que me regule ese nivel de glucemia? Porque acuérdense que la glucemia se mantiene en ciertos rangos. Tenemos un rango mínimo y un rango máximo, que obviamente si tenemos menos que eso o tenemos más que eso, empiezan las patologías. Entonces, ¿verdad? Está un momentito por arriba de lo normal y el cuerpo tiene que regular eso. ¿Cómo hace? Esa glucosa no es que se tira, esa glucosa tiene que guardarse. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a liberar insulina. ¿Qué hace la insulina? Me baja el nivel de azúcar en sangre. ¿Cómo? Convirtiendo esa glucosa en glucógeno, el cual se va a almacenar en los músculos. De esa forma actúan, o sea, la glucosa que hace aumenta obviamente el nivel de azúcar en sangre y la insulina que realiza en ese momento me va a inhibir la acción del mismo, o sea, uno me hacía subir la glucosa y en este caso la insulina me va a disminuir el nivel de glucemia en sangre. Y ahora hablamos de algo súper importante que es el complejo hipotálamo hipofisario. ¿Qué es esto? Es un complejo o prácticamente una unión anatómica funcional que me permite controlar la secreción de la mayoría de las glándulas endocrinas y de manera indirecta también la secreción de otras sustancias. En las especies animales, el complejo o eje hipotálamo-hipófisis forma una unidad fisiológica que regula funciones reproductivas y también metabólicas. El hipotálamo es una formación nerviosa que está situado dentro de la caja craneana. Lo podemos dividir en una porción mielínica que tiene prácticamente una envoltura de mielina y otra amielínica que no tiene esta envoltura, respondiendo la primera o la mielínica a una zona denominada hipotalámica rostral y la amielínica a una zona denominada hipotalámica lateral y a la eminencia media. La eminencia media es la porción del hipotálamo ventral de donde surgen vasos portales que sirven de nexo entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Los vasos portales son pequeños capilares sanguíneos en donde ocurren prácticamente los intercambios de sustancias. El hipotálamo lateral es una zona de cruce de señales entre hipotálamo, mesencéfalo y sistema límbico. Y junto con la eminencia media contiene neuronas amielínicas aisladas. El hipotálamo anterior o rostral se relaciona con el control de la temperatura corporal y elaboración de hormonas trópicas de la adenohipófisis, compuesto por cuerpos neuronales especializados en secretar sustancias. Los núcleos hipotalámicos pueden establecer conexiones con más de 10.000 pares del sistema nervioso y sus células neurosecretoras sintetizan y secretan 6 hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan funciones adenohipofisarias y otras 2 hormonas que son almacenadas en la neurohipófisis y cuyas funciones ejercidas sobre tejidos periféricos. O sea, tenemos 2 estructuras súper importantes que son el hipotálamo y la hipófisis.
Estas dos estructuras funcionan en conjunto. El hipotálamo secreta 6 hormonas que liberan e inhiben otras hormonas que son prácticamente secretadas por la hipófisis, que se divide en dos secciones, la adenohipófisis y la neurohipófisis, que ahora vamos a ver. Tenemos el hipotálamo, que es la estructura que se encuentra por encima de la hipófisis, ¿verdad? Tiene dos cuerpos neuronales o dos acúmulos de neuronas, los cuales prácticamente inerva de manera mínima, digamos, el lóbulo anterior, que vamos a llamarlo adenohipófisis. La adenohipófisis tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos o vasos portales, y la neurohipófisis o lóbulo posterior o hipófisis posterior tiene una gran inervación y tiene baja cantidad de vasos portales. La mayoría de las hormonas se secretan de la adenohipófisis y dos importantes se secretan de la neurohipófisis. ¿Cuáles son esas únicas dos? Son la hormona antidiurética y la oxitocina. Bueno, acá tenemos nada más un pequeño ejemplo. No son todas las hormonas ni son todas las funciones, nada más para que tengan presente. Ahora tenemos el hipotálamo de la estructura por arriba, que envía una señal a la hipófisis, ya sea anterior o posterior, o mejor llamado adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis, por ejemplo, algunas hormonas secretadas por ellas podrían ser la prolactina, las hormonas gonadotróficas, que son la hormona folículo estimulante, la luteinizante y otro que van a escuchar mucho en la parte de los humanos, ¿verdad? El HCG. Después tenemos también como la tirotropina, la hormona adrenocorticotropa, la somatotropina, y de la neurohipófisis solamente dos, que son la hormona antidiurética y la oxitocina. El hipotálamo es funcionalmente el nexo o unión entre sistema nervioso y sistema endocrino. Es el activo regulador de complicadas actividades metabólicas, ya sea del comportamiento y de funciones como sed, temperatura corporal. Es un órgano impar que se encuentra en el centro, unido a la base del diencéfalo mediante el tallo de la hipófisis, y está alojado en un pequeño lugarcito o hundimiento en la caja craneana que se denomina silla turca del esfenoides. Funcionalmente tiene dos porciones que ya les mencioné: hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis, existiendo entre ambas una zona avascular o que no tiene, digamos, irrigación. No se olviden por favor de esto: hipófisis anterior o adenohipófisis, hipófisis posterior o neurohipófisis. Los términos adenohipófisis y neurohipófisis denotan su origen embriológico distinto y por tanto su relacionamiento con el hipotálamo también es diferente. Y aquí tenemos, nada más para rememorar un poquitito, prácticamente toda la estructura del sistema nervioso, del sistema digestivo, del sistema vascular, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema respiratorio, ¿verdad? Surgen de capas embrionarias. Las capas embrionarias obviamente surgen o pasan, mejor dicho, por diferentes tipos de transformaciones, los cuales me van a dar lugar a diferentes estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos prácticamente un embrión, dice 4 semanas, el cual ya prácticamente empieza con la diferenciación de secciones de mi sistema nervioso central. Ahí tenemos, por ejemplo, el telencéfalo, dice diencéfalo, infundíbulo, ¿verdad? Y esto posteriormente, ya a las 8 semanas de vida, ¿verdad?, va empezando ya a diferenciarse ya de manera más específica, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, nuestra hipófisis, ¿verdad?, ya con sus lóbulos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis, que se va a encontrar obviamente en la silla turca, ¿verdad?, que es ese pequeño hundimiento de nuestro hueso esfenoides. En cuanto a la relación
hipotálamo hipofisaria, la relación del hipotálamo con la neurohipófisis. La neurohipófisis está formada por las terminaciones de los axones de los núcleos hipotalámico supraóptico y paraventricular que llegan a ella con el fascículo hipotálamo hipofisario. Todas las fibras del núcleo supraóptico hipotalámico terminan además en la eminencia media. Las dos hormonas secretadas por la neurohipófisis son la hormona antidiurética y la oxitocina, que son secretadas junto con otras sustancias llamadas neurofisinas. La síntesis de estas hormonas se producen en el hipotálamo, que contiene cuerpos celulares, y la secreción se produce en la neurohipófisis. Por favor, no se olviden de estos núcleos, que son el núcleo supraóptico y paraventricular, porque son prácticamente estas terminaciones de estos axones neuronales las que van a prácticamente inervar a mi neurohipófisis. Y acuérdense de que esta neurohipófisis solamente se secretan dos tipos de hormonas, que son la hormona antidiurética o ADH y la oxitocina u OXT. Aquí tenemos nuestro pequeño dibujito para que puedan entender mejor. Tenemos el hipotálamo, ahora la estructura que se encuentra por encima de mi hipófisis, el cual tiene dos porciones: la hipófisis anterior en el lóbulo anterior y la hipófisis posterior en el lóbulo posterior, o adenohipófisis y neurohipófisis. Y ahí en la neurohipófisis vemos que prácticamente llegan los axones neuronales de los núcleos importantes, que son el supraóptico y el paraventricular. Y en la otra imagen que pueden ver, el que está más hacia la derecha, se puede ver mejor cómo está estructurada la adenohipófisis, ¿verdad? Que no significa que no tiene axones neuronales, sino que prácticamente están en menor cantidad o no llegan totalmente, pero en cambio tiene mayor irrigación sanguínea, que son los vasos portales, que son importantísimos para el intercambio de sustancias. Y ahí se secretan muchísimas hormonas que vamos a ir viendo. La relación del hipotálamo con la adenohipófisis ahora. La adenohipófisis recibe muy pocas fibras nerviosas provenientes del hipotálamo, pero recibe abundante inervación autonómica simpática y parasimpática. La conexión con el hipotálamo se establece por medio del sistema porta. Hipotálamo hipofisario, no se olviden. Conexión del hipotálamo con la hipófisis o adenohipófisis, mejor dicho, se da por el sistema porta. Hormonas liberadoras e inhibidoras producidas por el hipotálamo se secretan al líquido intersticial, donde son absorbidas por los vasos portales y transportadas a los senos que rodean la adenohipófisis. Y ahí tenemos otra vez el dibujito, ¿verdad? Tenemos que del hipotálamo salen, mejor dicho, núcleos neuronales. Teníamos el núcleo supraóptico y el paraventricular, que van a inervar mi neurohipófisis, y del otro lado prácticamente tengo inervación, pero del simpático y el parasimpático, y tengo mayor cantidad de vasos portales, vasos súper importantes para el intercambio de sustancias en la adenohipófisis. Bueno, y aquí tenemos algo súper importante que no se olviden. Las hormonas liberadoras tienen en sus siglas la letra R, y las hormonas inhibidoras tienen la letra I. De las siglas en inglés, R, releasing, y de I, inhibitors. Entonces, tenemos, por ejemplo, la GnRH, se lee de atrás para adelante porque está en inglés. Sería la H, hormona, la L, liberadora, porque es de releasing,
de gonadotropinas, hormona liberadora de gonadotropinas. Después tenemos, por ejemplo, la TRH, o hormona liberadora de tirotropina, GHRH, hormona liberadora de hormona del crecimiento, GHIH, hormona inhibidora de hormona del crecimiento, CRH, hormona liberadora de corticotropina, PIH o dopamina, que es la hormona inhibidora de prolactina. Luego tenemos la ADH, hormona antidiurética, y la OXT, oxitocina. En cuanto a la circulación portal hipotálamo hipofisaria, aquí no me sale la imagen, pero pueden fijarse nuevamente en las diapositivas, pero ya es prácticamente algo que venimos repitiendo nada más. Me dice, un sistema portal o un sistema porta, dependiendo de la literatura pueden encontrarlo así, es aquel que comienza y termina en capilares sin pasar por el corazón. Es prácticamente como un entramado de venas y arterias, ¿verdad? Como si fuera que ustedes unen los dedos de sus manos. Ese sería un sistema porta. ¿Y cuál sería la importancia de este sistema portal hipotálamo hipofisaria? Siempre pregunto y nunca me pueden responder, así que tomen nota de cuál es la importancia del sistema portal hipotálamo hipofisaria. Su importancia es que permite que las hormonas reguladoras de las funciones hipofisarias lleguen a las células epiteliales glandulares blanco sin tener que circular por todo el organismo. O sea, en términos sencillos, ¿para qué sirve el sistema portal? Sirve para que mis hormonas lleguen de manera entera hasta mi órgano blanco sin tener que degradarse mediante la circulación por todo nuestro cuerpo. La circulación hipófiso-porta es la red que lleva sangre venosa desde los plexos capilares del hipotálamo y del infundíbulo a los plexos capilares del tejido epitelial glandular y se encuentra por fuera de la barrera hematoencefálica. El sistema porta hipofisario se origina en la arteria denominada hipofisaria superior, que da nacimiento a una primera red de capilares situados en la eminencia media. Las arterias hipofisarias inferiores originan una red de capilares situados en la neurohipófisis. Y ahora sí nos entramos a algo más específico, que serían las hormonas hipotalámicas. Estas pueden dividirse en aquellas que actúan sobre la adenohipófisis, a esta la vamos a denominar liberadoras e inhibidoras, y aquellas que, pese a ser producidas en el hipotálamo, son secretadas por la neurohipófisis. Por eso les mencioné anteriormente las hormonas inhibidoras y liberadoras que se secretan. Volvemos a repetir nada más. Tenemos la hormona liberadora corticotropinas. Todas estas hormonas son hipotalámicas. Hormona liberadora tirotropina, hormona liberadora del crecimiento, hormona inhibidora de hormona del crecimiento, hormona liberadora de corticotropina, hormona inhibidora de prolactina y lo que dijimos, ¿verdad? Hormonas que por más que se secreten de la hipófisis son elaboradas por el hipotálamo, como la hormona antidiurética y la oxitocina. Todas son neurohormonas de naturaleza química, peptídica o proteica. Las que tienen como órgano blanco o que van a tener, digamos, su lugar final a la adenohipófisis, llegan a ella gracias al sistema portal o porta hipotálamo hipofisario. O sea, de la hipófisis va hasta la adenohipófisis mediante el sistema porta o los vasos sanguíneos. Las que son secretadas en la neurohipófisis alcanzan esta estructura mediante los axones neuronales, que dijimos que eran prácticamente los cuerpos o núcleos supraópticos y paraventriculares. Y ahora empezamos a hablar de cada una de ellas. Primeramente tenemos la GNRH, no se olviden que es hormona liberadora de gonadotropinas. Sinonimia o prácticamente el sinónimo, como también se le dice, se le denomina gonadoliberina. ¿Dónde se origina esta hormona? Del hipotálamo, o sea, de ahí surge.
Naturaleza química, o sea, de qué prácticamente está conformada. La hormona madura y activa es un decapéptido monocatenario, o sea, tiene prácticamente 10 péptidos en una sola cadena. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Activación de segundo mensajero. Y nosotros ya sabemos cómo funciona el sistema de los mensajeros, que prácticamente esta hormona que hace, prácticamente al anclarse, ¿verdad?, me libera otro tipo de sustancias, las cuales sí van a desempeñar una función específica. En cuanto a la secreción, ¿de qué forma esta se va a ir secretando? En forma de pulsos o pulsátil. De esta forma, estimula secreción de gonadotropinas adenohipofisarias, que son la FSH u hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, siendo la variación de la frecuencia y amplitud de los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas la que provoca la secreción diferencial de FSH y LH. La administración continua de hormona liberadora de gonadotropina suprime la secreción de gonadotropinas hipofisarias. Los pulsos de secreción están regidos por un generador de secreción intermitente de GnRH hipotalámico. Bueno, entonces, ¿esta hormona de dónde se secreta? Se secreta del hipotálamo, ¿verdad?, en esa estructura que se encuentra por arriba de la hipófisis. ¿Y qué hace? Justamente su secreción es pulsátil, o sea, en forma de pulsos. ¿Qué va a hacer esta hormona? Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cómo funciona? Como segundo mensajero, ¿qué va a pasar? Me va a permitir la liberación de otra sustancia. ¿Y de dónde van a liberarse estas sustancias? De la adenohipófisis. Al secretarse la GnRH, dependiendo de la cantidad de pulsos y la rapidez, es lo que se va a secretar hormona folículo estimulante o la hormona luteinizante por la adenohipófisis. O sea, GnRH se libera del hipotálamo y esta va a hacer que se libere dependiendo de la amplitud y la frecuencia de estos pulsos, FSH u hormona folículo estimulante o LH u hormona luteinizante por la adenohipófisis. Y prácticamente si la GnRH se libera de manera continua, va a inhibir la liberación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Cuáles son sus funciones? Va a estimular la secreción diferencial de las gonadotropinas adenohipofisarias, que son la FSH y LH u hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, que son las responsables del inicio y mantenimiento de los ciclos estrales y espermatogénesis. O sea, la GnRH me va a permitir que se liberen las hormonas adenohipofisarias, que son la FSH y la LH. Y la FSH y la LH van a ser responsables de iniciar y mantener el ciclo estral de las hembras y permitir también la espermatogénesis o prácticamente formación u origen de los espermatocitos. La presencia de hormona liberadora de gonadotropinas es fundamental para que los ciclos sexuales de cada animal se completen en forma exitosa. También tiene relación con la aparición de la pubertad y desarrollo de periodos o ciclos estrales estacionales. ¿Cómo es que se regula su secreción? Su secreción se va a regular por varios factores. Puede ser de manera endocrina, puede ser de manera neuronal, metabólica o ambiental. Como que, por ejemplo, incluyen los factores endocrinos, ¿verdad? Me menciona que en las hembras los estrógenos y la progesterona pueden ejercer retroalimentación negativa sobre su secreción, pero en ciertas circunstancias el estradiol puede estimularla positivamente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con retroalimentación negativa sobre su secreción? O sea, si tengo de cierta forma estrógeno o progesterona en altos niveles, ¿qué me puede ejercer? Prácticamente me puede inhibir la secreción de GnRH,
pero en el caso, por ejemplo, de estradiol, puede actuar como de manera positiva. O sea, si tengo alto nivel de estradiol, puede ser que mi GnRH aumente también. En los machos, los andrógenos y las inhibinas me inhiben su secreción. En el caso de los machos, si tengo presencia de altos niveles de andrógenos o inhibinas, me van a inhibir o suprimir la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas, en el caso endocrino. En cuanto a los factores ambientales, sobre todo en hembras que presentan ciclos estrales dependientes de las horas luz, en las que la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas se ve influida por la concentración plasmática de melatonina y vasotocina. O sea, ¿qué pasa en el caso de las hembras con ciclo estral dependiente de las horas luz? O sea, que dependen mucho de que haya mayor cantidad de sol o prácticamente en época de primavera-verano. Se va prácticamente influir por la melatonina, que es una hormona que se secreta de los melanocitos, ¿verdad? Entonces, prácticamente se estimula por más bien la parte de la oscuridad, la melatonina. Entonces, si es que tengo, digamos, suponerle alta cantidad de melatonina, ¿qué va a pasar? Justamente no va a ciclar mi hembra que es dependiente o que prácticamente es de días largos o en periodo de primavera-verano. En cambio, las que son de días cortos o prácticamente época de otoño-invierno, si tengo altos niveles de melatonina, ¿verdad?, prácticamente me va a estimular la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas. En cuanto a los factores neurales, influyen en su secreción los neurotransmisores inhibidores, aminoácidos excitadores, acetilcolina, péptidos opioides y las monoaminas cerebrales procedentes de vías, que vamos a hablar también de esto, noradrenérgica, dopaminérgica y serotoninérgica, que son tipos de neurotransmisores, o sea, la noradrenalina, dopamina y serotonina. En cuanto a los factores metabólicos, también dice que el ejercicio vigoroso y prolongado y la pérdida de peso importante puede inhibir la secreción de mi hormona liberadora de gonadotropinas. Luego tengo la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Se lo puede denominar también somatocrinina. ¿De dónde se origina esta hormona? Es también una hormona hipotalámica. Químicamente es un polipéptido o varios péptidos, específicamente compuestos por 44 aminoácidos en una sola cadena. El mecanismo de acción también sería la activación de segundos mensajeros. En cuanto a su función, estimula la secreción de hormonas somatotropas, adenohipofisarias, productoras de la hormona de crecimiento. Vamos a ver después que tenemos diferentes tipos de células en la adenohipófisis y estas células me van a secretar diferentes tipos de sustancias. Específicamente las células denominadas somatotropas me van a secretar somatocrinina, ¿verdad?, que son prácticamente hormonas productoras de hormona del crecimiento. O sea, la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que prácticamente se libera del hipotálamo, va a estimular de cierta forma a las células de mi adenohipófisis, específicamente las somatotropas, y estas células somatotropas van a liberar hormona del crecimiento. O sea, la hormona que se liberó del hipotálamo es la hormona liberadora, hormona de crecimiento, que permitió que se secrete de la adenohipófisis la hormona del crecimiento o GH. Esto vamos a pasar un poquitito. En cuanto a la regulación de su secreción, es pulsátil, o sea, también en forma de pulsos. Se ve estimulado por el estrés, el ejercicio físico, los péptidos, los fármacos opioides y el sistema alfa-adrenérgico, mientras que se inhibe por la acción de la somatostatina UGH-IH, u hormona inhibidora de hormona del crecimiento. O sea, ¿quién le va a estimular o quién va a hacer que se libere mayor cantidad de somatocrinina? El estrés, ejercicio físico,
algunos péptidos y fármacos. Y la puede inhibir la somatostatina o GHIH. La hormona de crecimiento hipofisaria, que es denominada GH, actúa sobre sus tejidos diana a través de la producción de unas sustancias llamadas somatomedinas, que también vamos a hablar, que median los efectos de la hormona del crecimiento, y son estas mismas sustancias las que por retroalimentación negativa me van a inhibir la secreción de hormona liberadora de hormona del crecimiento. Vamos a hablar en castellano. El hipotálamo me secreta hormona liberadora de hormona del crecimiento, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Esta me va a estimular a mi adenohipófisis. De mi adenohipófisis se va a secretar la hormona del crecimiento o GH. Esta hormona va a ir sobre los órganos diana o tejidos diana a través de alguien. ¿Cómo se va a llamar ese alguien? Se van a llamar somatomedinas, y como lo dice su nombre, son mediadores, en este caso de mi somatocrinina. ¿Y qué va a pasar? Justamente estas sustancias van a inhibir la secreción otra vez de mi hormona liberadora de hormona de crecimiento. O sea, mi hormona liberadora de hormona del crecimiento me permitió la secreción de mi hormona del crecimiento por la adenohipófisis, la cual me va a secretar somatomedinas o mediadores de esta hormona, y esta va a actuar por retroalimentación negativa nuevamente otra vez a mi hormona liberadora hormona del crecimiento. O sea, a la par que esta sustancia o mi hormona liberadora hormona del crecimiento me secreta hormona del crecimiento, va a permitir que se secreta también otras sustancias que dentro de todo me van a inhibir la acción. Luego tenemos a la hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Se lo denomina también somatostatina, como estático, ¿verdad? Somato viene de cuerpo. Entonces acuérdense, hormona inhibidora, hormona del crecimiento, somatostatina. ¿De dónde viene? Del hipotálamo también. Químicamente, ¿cómo es? Es un tetradecapéptido. En cuanto al mecanismo de acción, actúa como segundo mensajero, específicamente utilización de adenosín monofosfato cíclico y disminución de el calcio. En cuanto a las funciones, ¿qué me va a hacer? La hormona inhibidora de hormona de crecimiento, obviamente, como lo dice su nombre, me va a inhibir la secreción de mi hormona de crecimiento, pero no va a impedir que se siga produciendo. No es lo mismo secreción que síntesis. Síntesis es donde se origina, y secreción es obviamente la liberación del mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con la hormona inhibidora de hormona del crecimiento? Me va a inhibir la secreción de mi hormona del crecimiento, pero no me va a suprimir que se siga produciendo o su síntesis. Va a deprimir también la secreción de mi hormona estimulante de la tirosina y de mi prolactina, que hace también abole la secreción de ciertas hormonas intestinales y del páncreas. Cuando las células somatotropas se exponen al mismo tiempo a la hormona liberadora de hormona de crecimiento y a la hormona inhibidora de hormona del crecimiento, va a dominar la hormona inhibidora. ¿Qué hace también? Induce sedación y también inhibición de la actividad motora. En cuanto a la regulación de su secreción, puede liberarse en gran cantidad la hormona inhibidora o hormona de crecimiento por la hipoglucemia, si tengo bajo nivel de azúcar, los aminoácidos y aumento de ácidos grasos volátiles, así como también al glucagón y las hormonas gastrointestinales. Luego tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, también se la denomina tiroliberina, tiro, ¿verdad?, de tirotropina, y liberina de liberación, ¿verdad?, o hormona liberadora de tirotropina. ¿De dónde se origina? Del hipotálamo también, y a la par de otras áreas nerviosas como la corteza cerebral, las amígdalas y la glándula pineal. Químicamente, ¿cómo es? Sería un tripéptido, o sea, está compuesta por 3 péptidos y en una sola cadena, ¿verdad?
también actúa como la activación del segundo mensajero. En cuanto a sus funciones, va a estimular la secreción de tirotropina adenohipofisaria, siendo el vértice del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Acá metemos otra estructura. Tirotropina es una sustancia importantísima para las tiroides y por eso vamos a hacer como un conjunto, un complejo entre estos órganos, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Que hace también estimula la secreción de prolactina, va a actuar como neurotransmisor, neuromodulador en el cerebro y médula espinal. También participa en el control de la temperatura corporal y altera los patrones de sueño. Aumenta la actividad motora espontánea. En cuanto a la regulación de su secreción, recibe influencias estimuladoras e inhibidoras de los centros superiores del encéfalo. La secreción es inhibida por la concentración de hormonas tiroides circulantes, como la somatostatina y los glucocorticoides, así como también los estrógenos me van a estimular la secreción del mismo. Luego tenemos a la hormona inhibidora de la prolactina, también denominada PIH o dopamina. Eso ya depende de la literatura en donde están leyendo, ¿verdad? Pueden encontrarlo como hormona inhibidora de prolactina u dopamina. También se la denomina prolactostatina. El origen sería el hipotálamo, es una catecolamina. En cuanto al mecanismo de acción, es la inhibición de la actividad de una enzima que es la adenilciclasa y la supresión de un segundo mensajero que es el calcio. En cuanto a las funciones, tiene una secreción pulsátil de dopamina hacia la sangre portal que mantiene inhibida minuto a minuto la liberación de prolactina. O sea, mientras se secrete de manera pulsátil la dopamina u hormona inhibidora de prolactina, ¿qué va a pasar? Me va a inhibir la liberación de prolactina. A esto lo vamos a denominar tono dopaminérgico. En cuanto a la regulación de su secreción, por retroalimentación negativa, dependiente de las concentraciones plasmáticas de prolactina. Tono inhibitorio disminuye por succión, por los estrógenos y por algunas drogas neurotrópicas, circunstancias que incrementan la prolactinemia. O sea, ¿cómo puedo inhibir mi hormona inhibidora de prolactina? Ya sabemos, ¿verdad?, que prácticamente cuando hay lactación se tiene que liberar la prolactina, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se libera mayor cantidad de prolactina? Por estímulo generalmente. ¿Y cuál es el principal estímulo? La succión. Entonces, mediante la succión se va a inhibir justamente la liberación de hormona inhibidora de prolactina. Los inhibidores de monoaminooxidasa, ¿qué van a hacer? Van a aumentar el tono y van a disminuir la secreción de prolactina. En cuanto a los factores liberadores de prolactina, estos están ausentes en los mamíferos, los factores liberadores de prolactina, pero en ciertas aves, específicamente en la paloma, existe varios factores liberadores de prolactina que son llamados prolactoliberinas o PRF, una diéresis, digamos, y la S. Responsables, dice, de la proliferación de la mucosa del buche y secreción de leche de buche. En los mamíferos, la secreción de prolactina es continua y tan solo la hormona inhibidora de prolactina va a ejercer el efecto inhibitorio para su secreción. O sea, constantemente entonces en los mamíferos se secreta la prolactina, pero la hormona inhibidora de prolactina puede ejercer la inhibición del mismo. Entonces, los factores liberadores de prolactina solamente en las aves. En el caso de las palomas, uno de los factores liberadores son denominados prolactoliberinas que hacen que se produzca la leche de buche. En cuanto a la hormona liberadora de corticotropina o CRH, también se la denomina corticoliberina. Se origina también del hipotálamo. Es un polipéptido monocatenario específicamente de 41 aminoácidos.
actúa junto con la activación del segundo mensajero, aumentando las concentraciones de adenosín monofosfato cíclico. En cuanto a las funciones, estimula secreción de corticotropina, como le dice su nombre, hormona liberadora de corticotropina, al activar los receptores de las células corticotropas. ¿Cómo es que regulamos su secreción? Está regulada por un mecanismo de retroalimentación positiva dependiente de la concentración de cortisol principalmente. Dice que la hormona liberadora corticotropina es estimulada por el estrés y por factores nerviosos reflejos. ¿Qué pasa cuando hay estrés? Aumenta el nivel de cortisol. Acuérdense de eso, por favor. Estrés, aumento de cortisol. Y el cortisol hace que justamente me aumente mi hormona liberadora corticotropina. También el frío, que es un tipo de estrés. Las emociones, el miedo, que es un tipo de estrés, así como también hemorragias, anorexia, hipoglucemia, que es un tipo de estrés también para nuestro cuerpo. Y prácticamente ahí nos quedamos, hablamos prácticamente todas las hormonas hipotalámicas y posteriormente vamos a hablar ya de las hormonas adrenohipofisarias. Entonces culminamos la clase de hoy, chicos. Por favor, vuelvan a ver este videito, por favor. Miren nuevamente las diapositivas y traten de hacer sus esquemas de cada tipo de hormonas porque nos quedan un montón, entonces para que puedan prácticamente diferenciar cada una de ellas y también establecer las acciones que realizan dentro de nuestro cuerpo y no ocurran justamente las confusiones. Que tengan buena tarde, chicos, y nos vemos en la próxima clase.